En todo aspecto estamos hablando justamente de lo mismo, ¿verdad? El nombre de Manuel significa Dios con nosotros. Es un, es una representación de seguridad, de entender la presencia del Señor permanente y constante en la vida del ser humano, Dios con nosotros. O sea, Dios con nosotros es, Dios se hizo hombre, vino a la tierra para habitar entre nosotros, como dice el apóstol Pablo, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lo dijo Juan, lleno de gracia y de verdad. Pablo lo menciona en Filipenses 2, Juan lo menciona en Juan capítulo 1. Jesús, que significa el Salvador, o Yeshua, es es más descriptivo en cuanto a la misión que el Señor viene a hacer. O sea, que podríamos decir que cuando la Biblia habla, Emanuel está hablando de Dios que descendió del cielo para estar con nosotros, entendiendo que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Dios vino a nosotros, Dios con nosotros. Y cuando hablamos de Jesús, de la persona del Jesús terrenal, entendemos la humanidad de Jesús entregando su vida por nosotros para salvarnos. Exactamente. Y nosotros requerimos, entender el Antiguo Testamento, entender el Antiguo Testamento en función del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido revelándose a través de los siglos. Me gusta mucho Hebreos 1, el versículo 1, cómo lo sintetiza. El Señor en su palabra sintetiza, digamos, su manera, como ha venido, digamos, revelándose, ¿verdad? Entonces uno debe de ver el Antiguo Testamento como trasfondo del Nuevo Testamento, pero debe entender el Antiguo Testamento en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hebreos 1.1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces pasajes del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, ¿verdad? Uno debe de entender un contexto en el Antiguo Testamento, pero saber que el cumplimiento o aquello ya con detalle no es un examen de rayos X, no, es un ecograma, para ponerlo así, está en el Nuevo Testamento. Y uno encuentra que el nombre salvífico es Jesús. El nombre salvífico es Jesús. Ahora, uno va entonces, porque si dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:3. Y aquí es cuando esto sustenta la doctrina de la salvación, la justificación y la redención. Ahora, uno, como bien lo dice el pastor Rodolfo, ¿verdad? Uno encuentra en Isaías, cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, hay diferentes nombres que lo que hacen es describir, digamos, el actuar de Dios en medio de nosotros. Pero el nombre del Señor, aun cuando Gabriel está anunciando a María, ¿se acuerda, pastor? Hace uso de diferentes implicaciones de lo que vendría a ser, que estaría con nosotros en Manuel, pero y su nombre será llamado Jesús el Salvador. Entonces uno debe de entender el nombre en la función que tiene el Señor. Y si Él anduvo con nosotros, Juan 1, Él anduvo, hizo tabernáculo, su presencia en medio de nosotros, con nosotros en Manuel, pero como acto que opera sobre nosotros cuando confiamos en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ¿cuál es ese nombre? El nombre del Señor, reconociendo que ya está en medio de nosotros, en Manuel, pero sobre todo para efectos de salvación, se llama Jesús el Salvador. Es Jesús el Salvador de nuestras almas. Así es, y ahora que lo estabas mencionando, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, Hechos 2:21. Ahora que lo estabas mencionando, recordé también que Pablo en Filipenses 2 menciona eh, para que su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahí está.
Ahí está, no hay La donde invocación. perderse, definitivamente, ¿verdad? Si hay una armonía entre los dos versículos. Hay una ¿verdad? armonía, exactamente. Entonces no hay que anteponer nombres, no hay que anteponer nombres. No, son diferentes aproximaciones. Será llamado Emmanuel porque es Dios con nosotros, pero claro que sí, su nombre, que era muy común, por cierto, el nombre común, Jesús, Salvador, en medio de nosotros.